Tienes que irte, Loren. Eso fue lo único que dijo mi padre. De pie junto a su nueva esposa, fingía que aquella casa no había sido mía nunca. No levanté la voz. No derramé una lágrima. Solo fijé la vista en el llavero que colgaba junto a la puerta, en el mismo gancho donde con 7 años colgaba mi mochila rosa cada tarde al volver del colegio. Y sin hacer ruido tomé las llaves. Él no me detuvo. Tampoco lo hizo Débora. Su hijo estaba en el garaje haciendo temblar las paredes con música a todo volumen. Su hija había transformado el despacho de mamá en un estudio para hacer TikToks. Y yo era el borrador que todos intentaban usar para tachar lo que les molestaba. Pero olvidaron un detalle, la escritura de la propiedad. Seguía mi nombre, no al de ellos, no al suyo, al mío. Así que me fui, no porque me echaran, sino porque decidí esperar para ejecutar mi plan. Ahora ha llegado el momento de recuperar lo que es mío. Mi padre, Daniel Mitchell, nunca fue un hombre de muchas palabras. Pero si algo tenía claro era que todo lo que construía debía perdurar. Compró aquella casa cuando yo tenía 10 años. En aquel entonces era un desastre. Tejado con goteras, pintura desconchada, el jardín devorado por las malas hierbas. Muchos habrían salido corriendo. Papá no. Él vio más allá. Esta casa solo necesita que alguien crea en ella, dijo. Y en su voz había algo más, como si hablara también de mí. Aquella frase con los años se convirtió en una semilla que germinó en silencio mientras veía cómo la mujer que ahora llamaba esposa convertía nuestra casa en una réplica barata de una revista de decoración. Y él lo permitía, como si todo lo anterior jamás hubiera existido, como si mamá y yo fuéramos un error del que deshacerse. No me enfrenté a él, no me rebajé a discutir con ella, solo esperé. Con cada rincón que destruían más claro tenía lo que iba a hacer. Ellos creían que me habían ganado, pero no sabían que la casa aún me pertenecía, legalmente y moralmente, porque ese hogar lo levantamos papá y yo, no Débora, no sus hijos, nosotras. Y cuando el día llegó, regresé con una copia del título de propiedad en una mano y una orden de desalojo en la otra. Débora gritó. Su hija grabó un video llorando para sus seguidores. Su hijo me insultó al pasar. Papá no dijo nada, solo bajó la cabeza, como si por un segundo recordara quién soy. La casa es mía, siempre lo fue. Solo necesitaba que todos lo recordaran. Cada fin de semana trabajábamos codo con codo. Él me enseñó a arrancar el papel viejo de las paredes, a sellar las ventanas, para que no entrara ni una ráfaga de aire, y a plantar peonías que florecían justo antes de mi cumpleaños. No era solo un proceso de restauración. Estaba creando un refugio, un lugar donde pudiera sentirme a salvo otra vez después de que mamá muriera. Para cuando cumplí los 16 ya habíamos pintado cada habitación, reforzado el sótano y devuelto su esplendor a la barandilla de madera que bordeaba las escaleras. Incluso talló nuestras iniciales en la parte trasera del cobertizo. DM plus LM. Artesanos del hogar, solía decir papá. Una casa se mantiene en pie cuando quienes viven dentro la cuidan de verdad. En aquel entonces creía que hablaba de tormentas o goteras. Ahora sé que también hablaba de personas. Cuando me aceptaron en la Universidad de Colorado para estudiar ingeniería civil, le brillaron los ojos como si me hubieran otorgado un Nobel. Me dijo algún día esta casa será tuya. No solo en el recuerdo, sino de verdad en papel. Y lo decía en serio. Un año después de graduarme me dio una sorpresa. Nos sentamos en la cocina en la misma mesa donde compartíamos tortitas los domingos y me entregó una carpeta. Dentro estaba la escritura de propiedad, a mi nombre, solo al mío. Quiero que la tengas, dijo con voz firme pero cálida. No porque me vaya a ir a ninguna parte, sino porque te lo has ganado. Esta casa es tuya. Fuiste tú el momento más importante de mi vida. Lo abracé tan fuerte que casi se le cae el café al suelo. Nunca imaginé que algún día tendría que defender ese papel como si fuera un escudo. Nunca imaginé que tendría que pelear por el hogar que ayudé a construir con mis propias manos. Pero me equivoqué, porque años después alguien intentaría arrebatármelo. Y lo más doloroso fue que mi propio padre estaría de su parte. Conocí a Debra en la cena del 60 cumpleaños de mi padre.
Llevaba un perfume tan fuerte que mareaba y soltaba carcajadas exageradas ante cualquier comentario banal. Me esforcé en ser amable. Incluso le rellené la copa de vino con una sonrisa. Me tocó la muñeca y dijo con una voz empalagosa: «Ay, cielo, eres un encanto de chica. Tu padre me habla tanto de ti que siento como si ya te conociera». Le devolví la sonrisa forzada, porque lo cierto es que yo no sabía absolutamente nada de ella. Un mes después ya se había instalado en casa. El salón de pronto dejó de ser el mismo. Los libros de papá acabaron en cajas y en su lugar aparecieron velas aromáticas y cojines con detalles dorados. La nevera ya no tenía zumo de naranja sino botellas verdes de zumo de cal. El mando de la tele desaparecía constantemente, pero no dije nada. Papá parecía feliz, y desde que mamá falleció no le había visto sonreír así en años. Después llegaron Ashton y Maddie, sus hijos de un matrimonio anterior, aunque llamarlos niños sería un insulto a la inteligencia. Ashton tenía 21 y Maddie 19, edad suficiente para saber comportarse, o para manipular si les convenía. Eran el tipo de adultos jóvenes que con demasiado tiempo libre y ningún respeto se convierten en una amenaza. Ashton jamás me dirigió la palabra. Caminaba por la casa como si fuera dueño de todo, con los cascos puestos, golpeando puertas y quejándose del Wi-Fi como si el mundo le debiera algo. Un día, sin preguntar, comenzó a montar un estudio para su podcast en el garaje. Nuestro garaje, el mismo donde papá y yo reparamos el columpio del porche, donde construimos nuestra primera casita para pájaros. Cuando protesté, papá se limitó a encogerse de hombros. Solo necesitaba un espacio para crear, dijo él, como si aquel garaje no lo hubiéramos levantado juntos con nuestras propias manos, como si no fuera yo quien barnizó cada estante mientras él soñaba. Maddie, en cambio, fue aún peor. Apenas cruzó el umbral de la habitación de invitados, exigió transformarla por completo. Borró el tono amarillo suave que mamá había elegido con tanto cariño y lo sustituyó por una pared blanca y fría, iluminada por un aro de luz de neón. Pasé por delante de su puerta una tarde y la escuché decirle a sus seguidores: «Mi hermanastra es un aguafiestas total. No entiende nada de estética. Ni siquiera era mi hermanastra. No éramos familia. Ni siquiera podíamos fingir serlo». Y Debraela fingía dulzura. «Ay, Lauren, ya sabes cómo son los jóvenes todo el día con sus cosas». Y remató con una sonrisa envenenada: «Siempre puedes buscarte tu propio piso. Quiero decir ahora que eres una mujer hecha y derecha». Esa frase me atravesó como un dardo, porque esta era mi casa. Yo pagaba los impuestos, yo arreglaba las goteras del tejado, y el título de propiedad descansaba intacto en el cajón de mi escritorio en la planta de arriba. Pero cada día que pasaba, la sensación de ser una intrusa crecía en mi pecho. Al principio fueron detalles minúsculos, las tazas que adoraba, las que papá y yo habíamos ido reuniendo en cada viaje por carretera, desaparecieron sin más del armario. Debra alegó que estaban demasiado astilladas. Las sustituyó por unas horribles tazas de colores pastel que decían cosas como «Vive, ríe, ama». Después Ashton colgó un cartel de prohibido el paso en la puerta del garaje. Había insonorizado media estancia, instalado una vieja mesa de mezclas que compró de segunda mano y empezó a invitar a sus amigos para hacer grabaciones. Una vez le pedí que en vez de arrinconar las herramientas antiguas de papá, las ordenara con cuidado. Me miró como si le hubiera pedido la luna y soltó: «Relájate si esto ya no lo usa nadie». Pero yo sí. Cada primavera sacaba el torno de mi padre para reparar muebles. Todavía recuerdo cómo arreglé la silla victoriana de una vecina justo en ese banco de trabajo. Y Maddie convirtió el invernadero, ese rincón donde mamá solía perderse entre libros, en su escenario personal de TikTok. Colgó cortinas brillantes, montó aros de luz y colocó un tocador justo donde antes estaban las estanterías. Una mañana abrí la puerta y soltó un chillido: perdona, ¿no ves que necesito privacidad?», y me la cerró de golpe en la cara. Debra lo llamaba expresión artística. Yo lo llamaba una invasión en toda regla. Lo que más dolía era ver a mi padre actuar como si aquello fuera lo más normal del mundo. Asentía cada vez que Debra lanzaba una idea absurda, se reía con las tonterías de Ashton e incluso ayudaba a Maddie a mover los sofás para que la luz le favoreciera más. Intenté hablar con él una vez,
Le dije lo incómoda que me sentía. Él desvió la mirada y murmuró: Loren, lo están intentando. Tienes que darles tiempo. Tiempo. Ni siquiera se habían ganado el derecho a estar allí, mucho menos a que les concediera algo tan valioso como el tiempo. Lo peor de todo, se habían llevado mis domingos con papá. Adiós a las mañanas entre plantas, al ritual de arrancar malas hierbas juntos, al olor a tierra mojada. Nada de reparar escalones o revisar las tejas antes de la lluvia. Ahora, todo era la clase de yoga de Debra, el directo del podcast de Ashton y Maddie con su música ensordecedora mientras grababa vídeos para redes. Dejé de invitar a mis amigas, empecé a quedarme más tiempo en la oficina. Incluso aparcaba 2 calles más abajo para evitar cruzarme con el circo que se había instalado en lo que antes era mi hogar. Poco a poco no solo ocupaban la casa, la estaban conquistando, y yo comenzaba a sentirme como una intrusa entre mis propias paredes. Pero cometieron un error, uno que jamás debieron permitirse. Pensaron que era demasiado correcta para plantarles cara, demasiado callada para importar. Se olvidaron de un pequeño detalle: mi nombre era el único que figuraba en la escritura. Ocurrió un domingo, el único día que aún me atrevía a reclamar como mío. Bajé tarde rezando por encontrar algo de calma, pero la casa ya estaba vibrando de ruido. El bajo de Ashton retumbaba en el suelo como si quisiera expulsarme de casa. Maddie hacía una especie de baile torpe en el pasillo, y Debra con su voz chirriante gritaba por teléfono algo sobre unas nuevas cortinas de lino italiano. Me refugié en la cocina en busca de un café que me calmara los nervios. Fue entonces cuando lo vi. Mis imanes de la infancia habían desaparecido del frigorífico, sustituidos por un cartelito de pizarra que decía Familia Mitchell, fundada en 2023. Como si todo lo anterior, todo lo vivido no hubiera valido nada. Me quedé paralizada mirándolo con una presión helada en el pecho. Entonces entró papá. Loren dijo con esa voz medida que usaba cuando venía a dar malas noticias: ¿Podemos hablar un momento? Ni siquiera esperó a que respondiera. Estábamos pensando que tal vez ha llegado el momento de que busques tu propio sitio, un lugar que refleje quién eres ahora. Alguien independiente añadió intentando sonar firme, fuerte, con futuro. Parpadeé confundida. ¿Esta es mi casa?, respondí sin elevar la voz porque el dolor me apretaba la garganta. Papá desvió la mirada hacia Debra, que acababa de entrar en la cocina con los brazos cruzados, una media sonrisa instalada en su cara de porcelana falsa. Bueno, intervino ella dulzona como un té con veneno. Ahora es de todos, ¿verdad? Y como si fuera un guión ensayado, Ashton gritó desde el pasillo: La verdad, Lauren, es que estamos un poco apretados con 4 adultos aquí. Estarías mejor con tu propio espacio, dijo Debra, con una voz tan dulce como envenenada. Miré a mi padre, directo a los ojos. ¿Es esto lo que quieres?, pregunté. No respondió, no me defendió. Simplemente bajó la mirada hacia su taza de café, como si el contenido fuese más importante que mi dignidad. Entonces me levanté. Crucé la sala con calma. Metí la mano en el bolsillo y saqué el llavero con las llaves de repuesto. Las descolgué del pequeño clavo junto al marco de la puerta. Muy bien, dije con voz firme. Debra sonrió como si hubiera ganado una partida de ajedrez. Maddie, mi sobrina, aplaudió como si esto fuera una fiesta. Y Ashton, ese parásito disfrazado de yerno, soltó una carcajada. Vaya, ha sido más fácil de lo que pensaba. Pero se equivocaban. Todos. Porque se les olvidaba un pequeño detalle. No necesitaba su permiso para marcharme. Y desde luego, ellos no tenían permiso para quedarse. No grité. No lloré. No les di la satisfacción de un portazo. Simplemente abrí la puerta, crucé el umbral sin mirar atrás y conduje hasta la oficina de mi abogada. No veía a la señora Jean Carter desde que tramitó la escritura a mi nombre hacía años. Cuando abrió el archivo, arqueó las cejas al ver mi nombre como propietaria única. Alzó la mirada desde el papel y dijo: Vaya, parece que se han metido en un buen lío, ¿no? Pasamos las siguientes 2 horas construyendo una estrategia. Cada recibo, cada foto, cada céntimo que había pagado en impuestos de la propiedad fue documentado con precisión quirúrgica. Buscamos registros de consumo, facturas de mantenimiento, correos electrónicos enviados por mi padre en los que confirmaba que la casa era mía. Ella asentía mientras le contaba lo que habían hecho con el garaje, la galería
incluso el sillón de lectura de mi madre, que ahora usaban como un simple asiento para videojuegos. Tranquila, dijo al final con una media sonrisa en los labios. No saben con quién se han metido. No tenían ni idea de lo que se les venía encima. Pero lo curioso es que yo no buscaba venganza. Solo quería recuperar lo que era mío. Y más que eso anhelaba silencio y estabilidad. Así que no armé escándalos. Guardé silencio. Durante las semanas siguientes seguía apareciendo por allí. No confronté, no levanté la voz. Solo observé. Observé cómo Ashton taladraba el banco de trabajo de papá como si fuese un trozo de madera cualquiera. Vi a Maddie convertir el salón en su improvisado estudio de marketing personal. Vi a Debra sentarse en la cocina justo donde mamá solía hacer los desayunos haciendo planes para pintar el recibidor de un blanco más acogedor. Yo respondía con monosílabos y sonrisas educadas. Mientras tanto, lo grababa todo. Cada atropello, cada modificación. Incluso tomé una foto de la puerta del cobertizo donde nuestras iniciales DM plus LM habían sido lijadas hasta desaparecer. Ellos creían que me estaba desvaneciendo, pero en realidad me estaba preparando. Para la tercera semana ya tenía todo en orden, una carpeta llena de pruebas, confirmación legal en la mano y un aviso listo para ser entregado. 14 días, ese era el margen que les concedía. 14 días para abandonar una casa que jamás fue suya. 14 días para comprender que la tormenta no había pasado, solo estaba conteniéndose. Entregué el aviso un martes. Sin titubeos lo deslicé bajo la puerta principal, frío, oficial, irrevocable. Lo redactó la abogada Gema Fernández con su sello, su firma y todo el peso de la ley. Tienen 14 días para desalojar la vivienda. No me quedé a ver reacciones, no hacía falta. 5 horas después sonó el teléfono. Era Debra. Ni se molestó en fingir cordialidad. «¿Pero cómo te atreves después de todo lo que hemos hecho por esta casa?», escupió al auricular. La dejé hablar, que soltara su rabia disfrazada de pena, que su voz se quebrara entre reproches y amenazas dulces como veneno. «Hemos convertido esta ruina en un hogar sisió. Ashton reformó el garaje. Maddie le dio vida a este mausoleo». Solo respondí. Ninguna de esas reformas fue autorizada, y todas han reducido el valor de la propiedad. Y colgué. 3 horas más tarde llamó mi padre. Al principio solo respiraba. Después, con voz apagada: «¿De verdad vas a hacerlo?». Ni una vibración en mi tono. «Te quedaste quieto mientras ellos deshacían todo lo que mamá construyó. Todo lo que tú y yo alguna vez fuimos. Te lo advertí, pero no quisiste escuchar». Suspiró. No sonaba enfadado, solo desgastado. «Ella me hace sentir menos solo», murmuró. «Ashton y Maddie llenan la casa». «La vaciaron», le dije. «Por dentro». Al día siguiente todo se descontroló. Al llegar me encontré con el grupo de la iglesia de Debra apostado en el césped del jardín, formando lo que a primera vista parecía un círculo de oración. Pero en lugar de himnos sostenían carteles hechos a mano. Uno decía: «La familia está por encima de la propiedad». Otro rezaba: «Honra a tu padre». Una mujer a la que apenas conocía se me acercó con aire solemne y me soltó: «Tu madre se avergonzaría de ti». Esa frase me atravesó como una cuchilla. Dentro la casa se había convertido en un campo de batalla. Cajas amontonadas por todas partes. Maddie sollozando en directo por una retransmisión. Ashton caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Incluso papá parecía una sombra de sí mismo, deambulando de habitación en habitación, sin saber si embalar o fingir que nada estaba pasando. Y entonces llegó el enfrentamiento. ¿Cómo no fue Ashton? Se plantó en el umbral de la puerta con los brazos cruzados impidiéndome el paso. «No lo entiendes», escupió con los ojos inyectados en ira. «Aquí hemos construido una vida». Lo miré en silencio. «No puedes echarnos así como así. Hemos hecho mejoras. Este lugar está mejor ahora». Levanté la carpeta que traía conmigo. «¿Quieres ver los recibos de todos los destrozos?». Abrí directamente por la foto del banco de trabajo de papá, arañado, manchado de pintura, hecho añicos. Pasé la página y le mostré las paredes de la cocina, ahora cubiertas de un rosa neón chillón. Luego la puerta del cobertizo, lijada hasta borrar nuestras iniciales grabadas años atrás. Ashton se quedó callado por fin. Silencio. No por culpa, sino porque ya no tenía defensa posible. Débora fue la siguiente en aparecer. Cruzada de brazos, negó con la cabeza:
como si la niña fuera yo. Está embarazada. Lauren susurró, inclinándose hacia mí con una expresión de falsa piedad, mientras señalaba a Maddie que justo entonces emergía la barriga redonda, marcándose bajo un jersey corto. Necesita estabilidad. ¿De verdad quieres cargar con eso en tu conciencia? Sentí como mi padre se removía a mi lado. Daba pequeños pasos hacia atrás, tambaleándose en sus propias dudas. Respiré hondo. Os he dado meses de techo, sin pedir nada a cambio, dije con voz firme arrastrando cada palabra. Ni alquiler ni obligaciones. Y así me lo pagáis. Destruyendo recuerdos, paseando el alma de esta casa como si fuera vuestra. Nadie respondió, ni un murmullo. Así que lo dije con toda la claridad del mundo. Os quedan 4 días. Os aconsejo que los aprovechéis bien. El último día volví acompañada de la señorita Carter, una cerrajera con rostro impenetrable, y de un operario silencioso de una empresa de mudanzas local. El camino de entrada estaba abarrotado. Débora aguardaba en la acera con 2 bolsos y una mirada como cuchillos. Ashton me observaba desde el porche, los ojos encendidos de rabia muda. Maddie lloraba desconsoladamente en el asiento del copiloto de un jeep, atestado de cajas pañales y remordimientos. Y por fin salió mi padre. No me miró, ni una palabra, pero al pasar por mi lado me entregó algo discretamente, un papel doblado con torpeza. Dentro unas palabras torpes, trémulas. Perdí el rumbo. Pero tú no. Lo siento. No lloré, ni un suspiro, hasta que crucé el umbral de la casa. Dentro el aire olía a lilas artificiales y a cebolla frita. Las cortinas habían desaparecido. También las jardineras de mamá, la estantería, incluso los móviles de viento. Pero los cimientos seguían siendo míos, y el silencio también. La casa por fin había vuelto a callar. Demasiado quizás. Ya no temblaban los suelos con el bajo retumbando. No parpadeaban los aros de luz en el invernadero como si fueran ojos vigilantes. No resonaban pasos frenéticos por las escaleras en plena madrugada. Solo estaba yo, y el polvo, y la memoria. Me detuve primero en el garaje. Me parecía hueco. El tablero de herramientas estaba desnudo. Todo había desaparecido. Ni una viruta de serrín, como si jamás se hubiera trabajado allí. Pero yo lo recordaba todo. Cada clavo que clavé junto a papá. Cada sábado dedicados a reparar cosas que en realidad no estaban rotas, solo cansadas. Así que empecé allí. Llamé al señor Tucker, el viejo amigo de mi padre, en la ferretería. Apareció con su caja de herramientas y su café de siempre. Juntos comenzamos a devolverle la vida al banco de trabajo. Volvimos a atornillar el sargento. Sustituimos la balda con bada. No era perfecto, pero por fin sentía que iba por el buen camino. La semana siguiente cubrí con imprimación las paredes de la cocina, borrando aquel rosa chillón que tanto detestaba. 3 capas y una lista de reproducción repleta de rock de los 2000 fueron necesarias para devolverle el verde salvia que tanto adoraba a mi madre. Mientras desmontaba la vieja campana extractora, encontré una de sus tarjetas de recetas arrugada, manchada de grasa, con su letra inclinada aún reconocible. Lloré. No sollozos, no gritos. Lágrimas silenciosas lentas, las primeras en semanas. Y después seguí. Recuperé la antigua galería. Quité aquellas horribles cortinas opacas que oscurecían hasta el alma. Bajé del trastero la estantería de madera de roble que tanto costó montar a papá. Incluso quité el polvo a la mecedora de mamá. La coloqué justo donde siempre había estado, al lado de la ventana. Y entonces la luz volvió a entrar, como si el sol también hubiese estado esperando su regreso. No era solo una cuestión estética. No es que la casa pareciese la de antes. Es que por fin volvía a respirarse hogar. Ni rastro de Debra ni de los demás. Silencio. Un silencio que por primera vez no dolía. Aunque mi padre sí escribió una vez más. En el sobre solo venía una fotografía. Yo con 11 años, llena de tierra, empuñando un martillo que me superaba en tamaño. Por detrás, con letra temblorosa, escribió: «Tú siempre supiste cómo reconstruir». Yo fui el que lo olvidó. Enmarqué esa imagen y la coloqué en la repisa de la chimenea. Ni la casa estaba completamente restaurada, ni yo estaba del todo curada. Pero cada cajón que reparaba, cada escalón que abrillantaba, era un pedazo de dignidad que recuperaba, no solo lo que ellos me arrebataron.
sino también lo que estuve a punto de entregar sin darme cuenta: mi raíz, mi historia, mi fuerza. El pasado fin de semana vino a visitarme mi sobrina, 8 años, lista como ella sola. Le faltaban los 2 dientes de delante. Corrió por el pasillo con los brazos extendidos gritando: «Tía Laura, tu casa es gigante», y me reí, no por el tamaño. Me reí porque por primera vez en meses verdaderamente era mía otra vez. Horneábamos magdalenas juntas en la cocina. Ella se sentó en la encimera mientras yo le enseñaba el viejo truco de la luz del horno ese que papá solía hacer cuando yo tenía su edad. Más tarde, leímos cuentos en el invernadero bajo la luz tibia del atardecer. Me preguntó por qué aquella silla parecía tan antigua y sin embargo tan brillante. Sonreí con dulzura. Le dije que pertenecía a alguien muy especial. Le encantaba ese rincón, y ahora a mí también. No preguntó más. No le hacía falta. Aquella noche la arropé en la cama de invitados, la misma que había restaurado con lija paciencia y mucha rabia contenida. Cuando empezaba a quedarse dormida, murmuró: «Quiero tener una casa como la tuya algún día, no elegante, solo llena de recuerdos». Me quedé allí de pie en el marco de la puerta durante mucho rato, porque eso es exactamente lo que es esta casa, un relato, escrito en capas de pintura en escalones que crujen y en marcas de lápiz bajo la ventana, donde antes se medía mi estatura cada año por mi cumpleaños. No todo el mundo tiene el privilegio de proteger su historia. No todos reciben una segunda oportunidad para recuperarla. Yo sí la tuve, pero el precio fue alto. La mayoría de mis parientes dejaron de llamarme. Algunos me tildan de despiadada. Otros dicen que debería haberlo dejado pasar, que debía permitir que Debra se quedara, que Ashton y Maddie echaran raíces, que la armonía pesara más que los principios. Pero el silencio no siempre es paz, y la familia no siempre significa sangre. Jamás quise convertirme en la mala del cuento. Nunca fue mi intención herir a mi padre, pero tuve que honrar la parte de él que al final me eligió a mí. La versión de él que firmó aquella escritura que talló nuestras iniciales en la madera y susurró algún día: «Esto será tuyo». Y ahora lo es. No solo por derecho legal. Lo es en cada rincón que he fregado hasta dejarlo reluciente, en cada pared a la que le devolví el color, en cada mañana silenciosa donde la luz entra justo como debe. Tal vez jamás pueda recuperar lo que perdí con papá, pero esta casa sí puedo reconstruirla. Y llegará el día en que la entregue no simplemente como una herencia, sino como un santuario donde la fuerza echó raíces, donde los recuerdos se negaron a desaparecer, donde una mujer se alzó completamente sola y gritó basta, porque a veces convertirse en la villana del relato de alguien más es la única forma de ser la heroína del propio.